Componentes del sistema inmune. Cada componente principal del sistema inmune se discutirá por separado. Las IDP pueden afectar un solo componente o múltiples componentes. Las manifestaciones pueden ser un solo tipo de infección o una susceptibilidad más global a las infecciones. Debido a las muchas interacciones entre las células y las proteínas del sistema inmune, algunas formas de IDP pueden asociarse con un rango muy limitado de infecciones. Para estas formas hay otros elementos que pueden compensar, al menos en parte, la pieza que falta. En otros casos, la capacidad de defenderse contra las infecciones es muy débil en general, y la persona puede tener problemas importantes con muchos tipos de infecciones. Las células más comunes del sistema inmune se pueden clasificar como linfocitos, células T, células B y células NK, neutrófilos y monocitos o macrófagos. Estos son todos los tipos de glóbulos blancos. Las principales proteínas del sistema inmune son predominantemente citocinas, un tipo de hormona responsable de la comunicación entre las células del sistema inmune, anticuerpos o inmunoglobulinas y proteínas complementarias. Linfocitos del sistema inmune. Células B. Las células B, a veces llamadas linfocitos B y a menudo nombradas en informes de laboratorio como células CD19 o CD20, son células especializadas del sistema inmune, cuya función principal es producir anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas o gamaglobulinas. Las células B se desarrollan en la médula ósea a partir de células madres. Como parte de su maduración normal en la médula ósea, las células B se entrenan o educan para no producir anticuerpos contra tejidos sanos. Cuando maduran, las células B se pueden encontrar en la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, algunas áreas del intestino y el torrente sanguíneo. Cuando las células B encuentran gérmenes extraños, responden madurando en otro tipo de células llamadas plasmáticas. Las células B también pueden madurar en células de memoria, lo que permite una respuesta rápida si se vuelve a encontrar la misma infección. Las células plasmáticas son las células maduras que realmente producen los anticuerpos y se encuentran en el vaso y los ganglios linfáticos de todo el cuerpo. Los anticuerpos son moléculas de proteínas séricas altamente especializadas que llegan al torrente sanguíneo, los tejidos, las secreciones respiratorias, las secreciones intestinales e incluso las lágrimas. Colectivamente, las células plasmáticas tienen la capacidad de producir anticuerpos contra prácticamente todos los microbios en nuestro entorno. Sin embargo, cada célula plasmática produce solo un tipo de anticuerpo. De hecho, los anticuerpos están diseñados específicamente para reconocer prácticamente todos los gérmenes que pueden causar infección. Para cada antígeno extraño, existen moléculas de anticuerpos especialmente diseñadas para ajustarse a ese antígeno, como una cerradura y una llave. La variedad de diferentes moléculas de anticuerpos que se encuentran en el sistema inmunológico saludable es enorme. Por ejemplo, existen moléculas de anticuerpos específicos que pueden reconocer poliovirus, bacterias como una difteria, el virus del resfriado común o el virus del sarampión. Cuando las moléculas de anticuerpos reconocen un microorganismo como extraño, se unen físicamente a él y desencadenan una compleja cadena de eventos que involucran a otros componentes del sistema inmune, que trabajan para finalmente destruir la infección. Los anticuerpos varían con respecto a sus funciones especializadas en el cuerpo. Estas variaciones están determinadas por la estructura química del anticuerpo, que a su vez determina la clase del anticuerpo o inmunoglobulina. Hay 5 clases principales de anticuerpos: la IgG, IgA, IgM, IgD y IgE. La IgG tiene 4 subclases diferentes: Ig, G1, IgG2, IgG3, IgG4, y la IgA tiene 2 subclases, IgA1 e IgA2.
Cada clase de inmunoglobulina tiene características químicas distintas que le proporcionan funciones específicas. Por ejemplo, los anticuerpos IgG se forman de grandes cantidades durante la circulación y viajan fácilmente del torrente sanguíneo a los tejidos. Solo la IgG cruza la placenta y pasa un poco de inmunidad de la madre al recién nacido. Los anticuerpos de la clase IgA se producen cerca de las membranas mucosas y encuentran camino hacia secreciones como lágrimas, intestinos, bilis, saliva y moco, donde protegen contra la infección en el tracto respiratorio y los intestinos. Parte de la IgA también aparece en la circulación. Los anticuerpos de la clase IgM son los primeros anticuerpos formados en la respuesta de la infección. Son importantes en la protección durante los primeros días de una infección. Los anticuerpos de la clase IgE son responsables de las reacciones alérgicas. La IgD es un isotipo de inmunoglobulina que solo constituye el 0.25% de las inmunoglobulinas séricas. La IgD se expresa en células B maduras, junto con las IgM, y pueden desempeñar algún papel en ayudar a las células B a diferenciarse en células plasmáticas. Recientemente, los estudios han sugerido que las IgD puede ser importante en la homeostasis intestinal, al unirse a los mastocitos y basófilos para reaccionar contra las bacterias patógenas en el intestino. Los anticuerpos protegen al cuerpo contra las infecciones de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos microorganismos como los virus deben unirse a las células del cuerpo antes de que puedan causar una infección, pero los anticuerpos unidos a la superficie de un virus pueden interferir con la capacidad del virus para unirse a la célula huésped. Además, los anticuerpos unidos a la superficie de algunos microorganismos pueden provocar la activación de un grupo de proteínas llamado sistema de complemento, que pueden matar directamente algunas bacterias. Las bacterias recubiertas con anticuerpos también son mucho más fáciles de ingerir y matar a los neutrófilos que las bacterias que no están recubiertas con anticuerpos. Todas estas acciones de los anticuerpos evitan que los microorganismos invadan con éxito los tejidos del cuerpo y causen infecciones graves. La larga vida de las células plasmáticas nos permite mantener la inmunidad a los virus y bacterias que nos infectaron hace muchos años. Por ejemplo, una vez que las personas han sido completamente inmunizadas por cepas de virus vivos del sarampión, casi nunca lo contraen, porque retienen las células plasmáticas y los anticuerpos durante muchos años, y estos anticuerpos previenen la infección. Células T. Las células T, a veces llamadas linfocitos T y a menudo nombradas a los informes de laboratorio como células CD3, son otro tipo de células inmunes. Algunas células T atacan directamente a las células infectadas con un virus y otras actúan como reguladores del sistema inmune. Las células T se desarrollan a partir de células madre hematopoyéticas en la médula ósea, pero completan su desarrollo en el timo. El timo es un órgano especializado del sistema inmune que está en el pecho. Dentro del timo, los linfocitos inmaduros se convierten en células T maduras y se eliminan las células T con el potencial de atacar los tejidos normales. El timo es esencial para el proceso y las células T. Las células T no pueden desarrollarse si el feto no tiene timo. Es en el timo que los círculos de escisión del receptor de células T se hacen como un subproducto de la maduración de las células T. Los TREC se miden en las manchas de sangre de las tarjetas de detección de recién nacidos para identificar a los bebés con inmunodeficiencia combinada severa, SC-ID, antes de que se enfermen con infecciones. Las células T maduras abandonan el timo como células T vírgenes, listas para encontrarse con nuevos antígenos y poblar otros órganos del sistema inmunitario, como el vaso, los ganglios linfáticos